Bueno, ahí podemos arrancar. Traten de los que están en el Zoom silenciarse, porque si no yo los escucho bastante alto el volumen. Bien. Bueno. Entonces comenzamos con laboratorio de computación 1, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos. Ustedes tienen el Zoom en el celu, pueden ver si hay preguntas en el chat. Bueno, las preguntas en el chat van a estar un poco complicadas porque, bueno, tenemos que hacer además la explicación presencial, pero vamos a hacer lo posible de que si hay alguna pregunta, leerla y responderla, ¿sí? ¿Alguien me puede decir con el micrófono por Zoom si se está viendo la pantalla y si se escucha bien? Sí, se ve y se escucha bien. Se escucha y se ve bien. ¿Y los que están allá en el fondo, en el aula presencial, se escucha bien a pesar del barbijo? Bien. Bueno, entonces, todos se escuchan bien, todos ven bien. Vamos a arrancar. Bien. Como les decía, la materia se llama Laboratorio de Computación 1, ¿sí? En esta materia lo que vamos a hacer es aprender a programar en un lenguaje de programación, ¿sí? Y va a ir muy en conjunto, muy en paralelo con programación 1, ¿sí? Mientras que en programación 1 usan un diagrama de flujo, en laboratorio 1 utilizamos un lenguaje que es el lenguaje C y C++. Bien, no hace falta ahora, si quieren ir tomando nota, vayan tomando nota, ¿sí? Lenguaje C, C++, el nombre de los docentes, el mail de los docentes. Ahora vamos a ver un poco de todo eso, pero no se preocupen si ven un poco de código ahora y no entienden qué es natural, es normal, ¿sí? Bien, docentes. Yo soy Ángel Simón, ¿sí? Soy el profesor de la materia, programador, estudié esta carrera hace bastante, no importa cuándo, la estudié, ¿sí? Era muy distinta a la facultad cuando yo la estudié, pero estudié esta carrera. Y tenemos a Brian Lara, que es el jefe de trabajo práctico, que está por llegar. Laura Vélez, que ahí la pueden ver, jefe de trabajos prácticos también. Soledad de Arena, ahí está. Brian Lara, Laura Vélez y Soledad, programadores también. Programadores y programadoras profesionales. ¿No? Les pagan por programar. Listo, bueno, programadores profesionales. ¿Está bien? Yo también, sí. Y Catalina Ávila, ¿sí? Que es también ayudante de trabajos prácticos, al igual que Soledad, y las dos son estudiantes avanzadas. O sea, aprobaron esa materia, están haciendo la carrera, Soledad está casi ahí de recibirse, ¿no? Y bien, entonces son estudiantes todavía de esta materia, de esta carrera. De la materia sería complicado, de la carrera. ¿Bien? Bueno, este es el equipo docente. ¿Bien? De manera presencial, de manera virtual a través de Zoom o en el mismo campus virtual, nos vamos a ir conectando, respondiendo dudas y llevando esto adelante. ¿Bien? Ahora está todo medio caótico por ser el primer día, ¿sí? Pero después seguramente nos organizamos, vamos a definir qué clases van a ser presenciales y cómo, qué clases van a ser virtuales exclusivamente a través de Zoom, ¿bien? Y ustedes tienen que estar muy atentos entonces a el foro de avisos, donde vamos a estar publicando todo lo relacionado con cómo van a ser las clases, si van a ser virtuales o presenciales, ¿bien? Todos están, o saben a qué me refiero cuando hablo del foro de avisos, ¿sí? El campus virtual, todos lo tienen, todos están matriculados, ¿sí? Bien, perfecto. Porque ahí va a ser el canal principal de comunicación. Bien. Los mails están acá por una cuestión de que a mí me gusta que sepan y que tengan un contacto de mail, ¿sí? Pero si tienen alguna duda o algo, siempre el primer lugar es el foro de dudas o el campus virtual. El mail es para una cuestión ya muy específica, de algún trámite, de alguna cosa, pero muy particular. En general es mucho más rápida la respuesta en el foro de dudas que si lo mandan por mail. Porque en el mail se mezcla con otro montón de mails y por ahí queda ahí perdido, ¿sí? Entonces, si bien tienen nuestros mails acá, y esto se va a subir después,
Lo ideal sería que todo lo que tenga que ver con dudas de la cursada lo hagan a través del foro de dudas, ¿sí? Contenidos de esta materia. Los contenidos de esta materia son todos los que ven acá. Estas son todas las unidades temáticas y los contenidos puntuales. Obvio que todo esto requiere de mucha práctica, de muchos subcontenidos que va a haber, pero básicamente esto sería como un pantallazo general del cuatrimestre. Siempre recuerden con el lenguaje de programación C y C++. Bien, vamos a comenzar con la estructura de secuencia, vamos a ver qué herramientas tenemos, qué elementos tenemos para poder hacer programas, ¿sí? Y después vamos a continuar con la estructura de decisión, la de repetición, vectores y matrices, cadena de caracteres, algo de punteros que se va a seguir viendo más adelante, y luego funciones y proyectos de software, ¿sí? Tomar un poco de agua y sacar un cachito de barbijo porque ya no doy más y vamos a 5 minutos. Así que, bueno, me lo pone a abrir. ¿La puerta? No hay ningún protocolo. Lo que pueden hacer es abrir las ventanas, bien, chicos. Creo que va a ayudar muchísimo al oxígeno en este lugar. Bueno, yo me voy a poner el barbijo, pero me lo voy a estar sacando cada ratito porque se complica respirar, ¿vieron? Bien, entonces, estos son los contenidos. Recuerden, no hace falta que ahora anoten, es imposible que puedan anotar todo esto tan rápido. Yo esto lo subo tal cual al campo virtual y lo van a tener ahí, ¿sí? Lo que sí pueden anotarse es preguntar esto, o no me quedó claro esto. Y cuando haya un espacio para dudas, lo pregunto, ¿sí? Esto, así, no hace falta ni sacarle foto ni nada, porque lo vamos a subir. ¿Bien? Bueno, acá me está protestando algo. ¿Qué pasa con el tema de evaluaciones? Bueno, va a haber una serie de autoevaluaciones de cada tema de los que estábamos viendo, ¿sí? De los temas principales. Van a haber autoevaluaciones que ustedes van a resolver y con eso pueden medir sus conocimientos de esos temas, ¿sí? Esas autoevaluaciones tienen un valor numérico y lo que vamos a pedirles para poder hacer el examen integrador es que todas esas autoevaluaciones que hicieron se encuentren aprobadas. O sea, que demuestren ustedes que entendieron esos temas. Y el examen integrador sí va a ser un trabajo práctico, que más adelante se van a enterar de qué es, perdón, que lo van a poder hacer iniciar en grupos de hasta 4 personas. Se van a poder decir, bueno, formo un equipo de trabajo con 3 personas más y desarrollamos este trabajo que todavía obviamente no saben de qué se trata. Obviamente, como es integrador, va a integrar todos los contenidos de la materia, ¿bien? Y luego, una vez que eso esté terminado, que estén conformes con lo que hicieron y digan, bueno, esto está para entregar, ahí viene la parte de la defensa, ¿sí? La defensa, dice defensa grupal, pero, por ejemplo, si lo trabajé con 4 integrantes, es un equipo de 4 personas, y las otras 3 personas como que se asustaron y no quieren rendir, yo puedo presentarme individual y no hay ningún problema, ¿sí? Porque la defensa siempre es individual. O sea, no importa que lo hayan hecho entre 4 o 3 o 2 personas, al momento de defender el trabajo, ahí sí es individual, ¿sí? Con alguno de los 5 docentes que veían, van a ustedes defender lo que hicieron. Y tienen que entender y poder explicar con palabras o hacer una modificación sobre el trabajo que hicieron. Eso va a tener una nota, y esa nota es la que define si ustedes regularizan la materia, la promocionan o la recursan, ¿bien? ¿Quedó claro eso? Entonces, el camino sería ir siguiendo cada tema, ¿sí? Leyendo los apuntes, practicando, y cuando llegue el momento de que creen que practicaron lo suficiente ese tema, hacen la autoevaluación. Si la aprueban, buenísimo, van por el buen camino. Si no la aprueban, tienen recuperatorios, obviamente. Cuando logran hacer todas las autoevaluaciones, más o menos en esa instancia, se va a habilitar este examen integrador, ¿bien? Entonces, este examen integrador les va a llevar 1 semana, 2 semanas, 3, un mes, tal vez. Un mes ya me parece que mucho, pero 2, 3 semanas, ¿sí? Y en cuanto esté terminado, y si hicieron y aprobaron todas las autoevaluaciones, pueden hacer la defensa. Si aprueban la defensa, aprueban lo que es el examen integrador. Después se ve si tienen que rendir un examen final, ¿sí? En las mesas de finales, o si promocionaron la materia y ya estarían como exentos de rendirlo si quieren. Si no quieren, pueden rendirlo igual. ¿Se entiende? Conocen eso, ¿no? De
examen final, examen parciales, saben más o menos cómo es ese camino para llegar al examen final y aprobar la materia. Si se promociona una materia, después ustedes van a ver en un documento que se llama contrato didáctico las pautas para promocionar esta materia. Si se promociona una materia, ustedes van a tener acordado, ¿no?, informalmente con nosotros, una nota de final. Ustedes sabrían cuál es la nota final. Por ejemplo, si vos te sacás un 9 en el examen integrador, sería un 9 en el examen final, ¿bien? Pero hasta que no te anotes al examen final y se pase esa nota al acta, vos todavía no la aprobás. Por eso ese trámite de anotarse al examen final es fundamental cuando no está promocionado. Cuando no está promocionado, es obligatorio porque vos tenés que anotarte para rendir un examen, ¿sí? Entonces, ahí también. Y si uno no logró aprobar el examen integrador ni su recuperatorio, tiene que recursar la materia, la tiene que hacer de vuelta. ¿Sí? No puede rendir el examen final porque no demostró los conocimientos para rendir el examen final. ¿Se entiende entonces cómo sería? Buenísimo. Ahí está Brian Lara. Sí, escucho. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Baldocci, bueno, está el nombre de mi pareja, pero bueno. Dice Marina ahí, pero no importa, no pasa nada. Sí, consulta, perdón, recién me conecto. Sí. ¿Las evaluaciones de qué forma serían? ¿Virtual, presencial? Bueno, ahí está, acá dice, ¿no? El examen integrador dice que la defensa puede ser por Zoom o presencial, ¿bien? Y las autoevaluaciones son en el campus virtual, así que son de forma virtual. Bueno. Uno podría estar acá haciendo la autoevaluación, no habría ningún, cuando digo acá es en la facultad, obviamente, ¿no? Pero es virtual porque es a través del campus virtual. Claro, o sea, si alguien vive en, no sé, en Tierra del Fuego, puede aprobar esta materia sin tener que venir a Pacheco. Si quiere venir a Pacheco y traerse algunos alfajores, yo no tengo ningún problema, pero no hace falta, ¿sí? Está bien. Listo, no había leído bien el tercer ítem, pero bueno, por lo menos está aclarado, ¿no? Gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Bien. En cuanto a software, bueno, el software que vamos a utilizar es un poco el que se resume ahí. El que les recomiendo, que generalmente funciona muy bien, no pesa mucho, funcionan máquinas incluso medio viejitas, es ese que se llama CodeBlocks 20.03. Con este software estamos, para laboratorio 1 y para laboratorio 2, ¿sí? Si tiramos un año más. Si este no les anda, no les gusta, lo que sea, bueno, como alternativas tienen uno que se llama TEP++, hay uno que se llama Visual Studio, este está muy lindo, pero es muy pesado, estamos hablando de 15 GB fácil, la instalación, ¿sí? Visual Studio Code, que es un IDE que no tiene en realidad el compilador, uno tiene que agregarle un plugin para poder compilar, ¿sí? Lo cual lo hace un poco más difícil. Y Xcode, si por ejemplo están en Mac y quieren programar en Mac, podrían usar Xcode también. Igual, siempre les recomiendo, si están en un entorno Windows o Linux, CodeBlocks. Y si están en un entorno Mac, como en este caso yo estoy con una computadora que es Mac, yo uso una máquina virtual con un Linux. Es más fácil que hacer compilar C++ con el Xcode, que si el otro pesaba 15 GB, el Xcode, no sé, ¿cuánto pesará Brian en el Xcode? Lo mismo o más, ¿no? Son muchos gigas, muy pesados para hacer programitas que suman los números, van a hacer cosas muy sencillas al principio. Y luego, algo que vamos a usar nosotros para compartirles a ustedes los archivos de cada semana es GitHub, ¿bien? Ustedes no tienen por qué aprender a usar Git ahora, pero yo les recomiendo que en algún momento lo aprendan, porque es algo que se pide mucho en la industria, ¿sí? Entonces, no tal vez ahora, ustedes van a poder entrar a la página al repositorio de GitHub en Internet y descargar los archivos como si fuese un Dropbox web, por ejemplo. Van, descargan el archivo que quieren y listo, o lo visualizan sin descargar. Pero si de a poco van aprendiendo qué es un repositorio, cómo hacerle push, cómo hacerle pull, qué es un commit, ¿sí? Buenísimo, porque es algo que después se pide. Si buscan trabajo van a ver que dice Git, dice GIT,
como algo requerido, es esto. ¿Bien? Bueno, ¿dudas acá? Sí. Ahora, Perdón, dijo que podríamos sí. averiguar lo que es repositorio, push, commit y pull, ¿puede ser? Sí, en general, los comandos para trabajar con esta herramienta que se llama Git. Básicamente, por ejemplo, buscas en internet primeros pasos con GitHub o con Git y te va a dar, básicamente lo que necesitas para empezar. Lo que preguntó es qué cosa de GitHub tiene que aprender. Y le está diciendo, googleen o busquen en YouTube primeros pasos en GitHub, cómo usar GitHub, más o menos les va a dar una idea. No es que una tarea para hacer la semana que viene. Tienen esto de acá, por ejemplo, un año para poder aprenderlo. Para decir ya. Sí les va a venir bien tener GitHub, por ejemplo, en el proyecto. Si ya lo manejan ahí, genial. En el mismo GitHub te parece. En el mismo GitHub, ¿no? Tiene como un... Perfecto. Sí, tal cual. Está en castellano hoy en día ya, pero también se tienen que amigar un poco con el inglés. O sea, si dominan inglés y programación, se abren como muchas doors, ¿no? Sistemas. Bien, Pregunta. pasamos a la siguiente parte, que es, pregunta a ustedes, ¿qué les parece que es programar? Y además de eso, ¿será lo mismo programar que codificar? Entonces los escucho acá y acá, ¿no? Silencio absoluto en todas partes, o sea, en la acá presencial y por Zoom. Por ahí en el chat, a ver. Buenas. Ya que es difícil ver el chat. Resolver un problema. Crear soluciones. Bueno, ahí Pedro por Zoom dice que es resolver un problema. Bueno, resolver un problema. Está bien, pero los simuladores también resolvían problemas. Y ahora va a salir la película, buenísimo. Pero, ¿resolver un problema de qué? Está buena la respuesta, pero faltaría como especificarla un poco más. Sí, pero, por ejemplo, un médico también podría resolver problemas siguiendo pasos, medicando después, pero hay algo que es programación que la hace específica. ¿Qué interviene en la programación? Perdón, hola. Cuando uno Tal vez resuelve un problema. Conjunto de instrucciones. programar sea crear un software que sirva para, no sé, un tipo de lenguaje para solucionar algún tipo de problema. Claro, pero mucho más simple es resolver un problema, ¿no? Donde intervenga una computadora, donde intervenga la informática. Ahora puede ser un dispositivo como un celular, sí, pero tiene que ser un problema de software, un problema que se pueda resolver con una computadora, ¿sí? Y después, ¿será lo mismo programar que codificar? Creo que no es lo mismo, porque codificar es pasar la resolución del problema a un código o lenguaje específico para transmitirlo en un programa. Bueno, lo que respondieron acá estuvo muy bien. A ver qué dicen por acá presencial. Bien, algo parecido a lo que estás diciendo vos, también me estaban diciendo acá. Codificar, tal vez si no saben lo que es lo que decía ella, es traducir algo en un lenguaje que lo pueda entender la computadora, ¿sí? O un compilador o un intérprete. Y lo que decían por acá es que eso parecido a lo que dijeron acá presencial. Que codificar sería, entonces, cuando yo ya tengo la solución al problema que quiero resolver, ¿sí? Lo escribo de una manera que lo pueda entender la computadora, ¿bien? Pero la programación, en realidad, esto no se debe ni ver en el proyector, en Zoom sí se debe ver un poquito mejor, pero después lo pueden leer en detalle. Pero básicamente con que se queden con los 6 pasos estos está más que bien, ¿sí? La resolución de desarrollar un programa o programar no es solamente meter manos en el teclado y empezar a escribir código. Eso, de hecho, fíjense, acá es el paso 3 de esto, ¿bien? Ni siquiera es el paso 1, ¿bien? Es el paso 3 de esto. Porque antes de resolver un problema, ¿sí? Y ahí sí es más general, antes de resolver un problema cualquiera, ¿sí? Pero metiéndonos ahora en la parte de informática. Antes de resolver un problema que se va después a convertir en un programa, yo tengo que poder analizar el problema. Tengo que saber, bueno, pero qué es lo que me está pidiendo y con eso que me está pidiendo, qué es lo que tengo que mostrarle al usuario.
Pues si no tengo claro eso, voy a hacer algo que después nada que ver con la solución del problema, ¿sí? Es muy común que en un examen, o incluso que trabajando, por ejemplo, de forma freelance o una consultora de software, no analice bien el problema, pasen horas y horas o días trabajando, y cuando se le presenta al cliente dice, yo eso no quería. Fíjate el mail lo que te pedí, mira lo que resolví. ¿Y qué va a pasar? Pierden tiempo y por lo tanto pierden dinero, ¿sí? En la facultad pierden tiempo y por ahí tienen que, no sé, hacer de vuelta una materia, ¿bien? Entonces, entender el problema es fundamental. Si yo no me queda claro bien cuál es el problema, no le voy a poder dar una solución. Recién ahí empiezo a diseñar la solución. Y ahí sí nos metemos en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de software. Tengo que elegir bien qué tecnologías usar, bien, qué estructura de datos, qué estructuras de programación voy a utilizar. Son cosas que obviamente vamos a ver más adelante. Básicamente, lo que podría hacer también, y seguramente que ya como tuvieron programación 1 algo vieron, es poder hacer un esquema de la solución. Empezar a diseñar un algoritmo, ¿sí? En programación es una serie de símbolos que paso a paso definen qué es lo que debería hacer el programa para resolver la solución, ¿sí? La solución siempre dentro de un contexto. No puede resolver millones de casos. Resuelve un caso en particular, ¿bien? Después empiezo con la codificación de la solución en un lenguaje de programación. Nosotros acá vamos a utilizar C y C++ para eso, ¿bien? Después hay un proceso que no siempre existe, que es el de la compilación. Hay lenguajes que no necesitan que se compilen para después generar un programa. ¿Conocen algún lenguaje que no necesite ser compilado para poder comprobar que funciona? JavaScript. JavaScript es un lenguaje que yo escribo el algoritmo y lo interpreta, ¿sí? El navegador muchas veces, por ejemplo el navegador web, y ya está funcionando la lógica, ¿bien? Algún otro lenguaje que hace esto es Python, ¿bien? Python es un lenguaje que no necesita ser compilado que no es compilado básicamente, que es interpretado. En cambio, C++ sí es un lenguaje que es compilado. Quiere decir que hay algo que se llama el compilador, que analiza el código que yo escribí, o sea, este paso 3, se fija si está bien a nivel sintáctico, se analiza que no haya ningún error, y si entiende lo que escribí, si está correcto, genera un archivo ejecutable, que es el programa que después yo voy a instalar y vender, ¿sí? Perdón que sea tan comercial, pero también pueden hacer un programa y no venderlo, ¿sí? Dije vender porque no me saqué el chip todavía de venir de la... pueden hacer un programa y no venderlo. Regalen programa. Sí. Los lenguajes que necesitan compilación siempre son sincrónicos. ¿Siempre son? Sincrónicos. ¿Cómo sincrónicos? No se faltea partes para funcionar. O sea, tiene un par desde que el principio al final cumple su función, como JavaScript, por ejemplo, que puede agarrar de arriba y de abajo a la vez. No te entendí bien, porque... Lee todo el código en orden. Sí, siempre hay una secuencia a respetar, eso sí, seguro. La secuencia que creo que era el primero, esa secuencia es clave, ¿sí? Después puede haber diferentes puntos de entrada, pero no importa el punto de entrada que vos tengas, porque si yo a un programa le paso parámetros, puede arrancar la ejecución, en lugar de empezar de un lado, empezar en otro, por una decisión que yo haga en el medio, pero una vez que sabe desde qué punto de entrada va a tener el programa, después la secuencia siempre se respeta, ¿sí? Una consulta. ¿Dónde estamos? Bueno, la compilación. Si no compila, bien, si mi programa no compila, yo tengo que volver al paso 3, arreglar el código para que compile. Perfecto. Si yo compilé y el programa funciona correctamente, paso a otra etapa del desarrollo de software, que es el testing. ¿Bien? Y el testing básicamente es probarle datos y ver si funciona, si resuelve lo que tenía que resolver. Si eso no funciona, puede pasar dos cosas. Cometí un error de codificación, imagínense, tenía que hacer un descuento y le hice mal la multiplicación para hacer el descuento, ¿sí? Multipliqué mal y hice mal el descuento. Bueno, corrijo el operador, el número, lo que haya puesto mal, y lo compilo y probablemente eso funcione bien. Y otra cosa que puede llegar a hacer que el programa no funcione es compilo, corre, le pruebo datos, no anda,
Y no es que está mal codificado, está mal diseñado o está mal analizado. O sea, no resuelve lo que tendría que resolver porque en el paso 1 me equivoqué. Y me pidieron que yo haga un recargo y le hice un descuento al cliente. ¿Sí? Entonces analicé mal el programa. Igual el cambio probablemente sea fácil de resolver, pero andé a aplicárselo al dueño del local que le estuve haciendo descuentos en lugar de recargos. ¿Sí? Entonces siempre hay que tener estos pasos muy claros y no saltarse ninguno. ¿Sí? Sobre todo el análisis, el diseño. Bien, la codificación siempre puede fallar, siempre cuando uno escribe el código puede escribir algo mal y se arregla, ¿sí? ¿Y cómo se sabe? Siempre en la medida posible de su programa. ¿Se está cortando todo, me parece a mí? Sí, te corta un poco la transmisión. Se corta un poco, pero Puede ser tranquilo. que no haya ancho de banda. Si se corta un poco, bueno, sepan disculpar. Les decía que el paso 6, que es la instalación y mantenimiento, no en todos los casos hace falta, no todos los programas tienen que instalarse, y no todos los programas por ahí requieren mantenimiento. ¿Sí? Pero básicamente sería dejar el entorno donde se va a utilizar el programa de manera de que se pueda ejecutar y se pueda utilizar como se lo pidió el cliente. Cuando hablo de un programa no necesariamente es, no sé, un sistema de facturación. Puede ser un juego, puede ser, qué sé yo, un sitio web que tenga que procesar información, un sistema en un celular. O sea, un programa no necesariamente es en una computadora como lo pensamos originalmente, ¿no? Puede ser cualquier cosa. O sea, la aplicación del campus virtual, que es un sitio web, también es un programa. ¿Bien? Es un programa que permite hacer exámenes, postear preguntas en foros, tiene un chat, todo eso lo hizo no un programador, lo hizo un equipo de programación. ¿Sí? Bien, pasamos entonces un poquito más adelante, y el proceso de análisis de un problema, bien, tiene estos 3 pasos que, de vuelta, no se los salten nunca. Por más simple que les parezca el problema, siempre tengan en cuenta esto, que es identificar cuáles son los datos de entrada, bien, luego identificar cuál sería la información de salida, sería el paso 2, y por último diseñar el algoritmo, bien. Con algoritmo más o menos les queda claro a qué me estoy refiriendo, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Lo único... ¿Quedan en el curso introductorio, por ejemplo, o en programación 1? Sí, te escucho. Con respecto, más que nada para sacar la duda esta, ¿qué es la diferencia que compile o no compile el programa? Por ejemplo, está bien, yo sé que hay que compilar y bueno, de ahí te salta el programa los errores. ¿Qué es lo que diferencia Java que no compile? O sea, esa diferencia quiero encontrar. ¿Por qué? Por cómo están hechos algunos lenguajes de programación. Igual Java también es compilado. Java es compilado, pero también es interpretado, ¿no? Es las dos cosas. Ahora no tengo ese dato. No, está bien. Java es compilado siempre, ¿no? Me hiciste entrar en duda. Ahí me preguntó con respecto a Java. Java es compilado, si no me equivoco, siempre. Pero depende de cómo esté hecho el lenguaje de programación, el lenguaje que requieren de una compilación para poder funcionar. Esos lenguajes suelen ser después, los programas resultantes de esos lenguajes suelen ser un poco más rápidos que los que son interpretados. O sea, si nosotros corremos un programa que está hecho en C, que requiere compilarse, contra otro, no quiero que después me cancelen por ahí los amantes de Python, pero si corremos un programa por ahí en C y otro en Python, tal vez es posible que el de C funcione un poco más rápido. Y ni hablar si está hecho en Assembler, por ejemplo. ¿Sí? Que yo no me quiero meter en estas cosas porque son muy complejas y no tenemos tanto tiempo hoy, pero lo que estaba nombrando, Java, C, Python, son todos lenguajes de alto nivel. ¿Sí? Y después tenemos, por favor, chicos, traten de silenciarse porque si no escucho voces cuando estoy hablando y se complica. Les decía que esos lenguajes son lenguajes de alto nivel, ¿bien? ¿Qué significa eso? Cuanto más alto nivel sea un lenguaje de programación, más parecido es a cómo hablamos los humanos. Hay palabras
casi en inglés, ¿sí? Y se entiende mucho. Cuanto más de bajo nivel sea el lenguaje de programación, bueno, menos parecido al lenguaje humano, al punto del lenguaje máquina, que ¿cuál sería el lenguaje máquina? Binario, ¿no? Una serie de unos y ceros. ¿Bien? En el medio hay un lenguaje que se llama assembler, ¿sí? que es un lenguaje bastante difícil de entender, pero que se puede programar tranquilamente en eso, pero van a ver, si ven un código hecho en Java o en Python, y ven un código en assembler, van a entender qué es esto que les estoy diciendo, porque uno dentro de todo se entiende qué puede llegar a ser y el otro es una cosa que no se entiende. ¿Bien? Entonces, estos son los pasos importantísimos antes de analizar un problema, ¿sí? De programación. Identificar los datos de entrada, identificar la información de salida, y luego, una vez que tengo bien claro eso, pienso el algoritmo, que serían los pasos exactos, y en un orden también muy estricto para resolver el problema, ¿sí? Y lo del orden estricto es muy importante, de ahí viene también esto de la estructura de secuencia, que es lo primero que empezamos a ver. Si yo pongo una instrucción en un orden o pongo la instrucción en otro orden, el resultado no necesariamente va a ser el mismo. ¿Bien? Entonces, acá está un poco mejor explicado eso que veíamos recién, en cada paso qué es lo que debería hacer uno para poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, en datos de entrada poder determinar cuántos y cuáles son los datos de entrada de nuestro programa. Ahora vamos a ver un ejemplo y probablemente se entienda mejor. En la información de salida lo mismo, además tiene que ser clara y prolija para el usuario, tiene que el usuario poder entender claramente cuál es la salida del programa que estoy haciendo. Y el algoritmo, bueno, es todo el proceso, ¿sí? El proceso que transforma los datos de entrada en la información de salida. ¿Bien? Si no hay más lugar, podés venir a las 8, ¿sí? Hay una silla. Bien. Bueno. Entonces, el diseño del algoritmo, que estábamos por ahí dentro del proceso, sería estructura de datos, algo que vamos a ver en esta materia, estructura de programación, también vamos a ver en esta materia de qué se trata. Estructura de datos básicamente son variables, constantes, saben o vieron algo en el introductorio de qué son las variables, las constantes, ¿sí? Después vemos cosas como vectores y matrices, que esto tal vez sí no lo vieron, salvo que ya sepan algo de programación. Esa no se puede usar como silla porque... Podés venir a las 8 si querés, ¿sí? Y de estructuras de programación tenemos las que nos permiten hacer preguntas, las decisiones, las que nos permiten hacer repeticiones, ¿sí? Las funciones, una serie de cosas que también vamos a ver en esta materia. ¿Bien? Y después de ahí surge el algoritmo, que es la combinación de todo con todo para que el programa funcione. Bueno. Para poder codificar, sobre todo en cualquier lenguaje, ¿sí? Pero en un lenguaje como el de C++, que es bastante estricto, podríamos decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es case sensitive. ¿Bien? ¿Saben lo que es que algo sea case sensitive? Bien. Bueno, igual lo dice ahí, ¿no? También hay un terrible spoiler. Pero bueno, que algo sea case sensitive significa que hace diferencia entre minúsculas y mayúsculas. Quiere decir que si yo en un programa escribo, por ejemplo, Ángel con la A mayúscula y en otro lado escribo Ángel con la A minúscula, va a entender que son dos cosas distintas. Entonces, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Pero también es algo que nos tenemos que acostumbrar a que le estamos hablando a la computadora, ¿sí? Le estamos hablando a la máquina y decirle qué es lo que tiene que hacer. Entonces tenemos que ser muy precisos, porque la máquina no entiende de ambigüedades. O sea, si ella me pregunta dónde está el baño, yo le digo, y salí por el pasillo derecho y a la izquierda encontraste el baño. Y se las va a arreglar, supongo. Sobre todo si está apurada, se la va a arreglar con más razón. Si un robot tiene que ir al baño, bueno, no sé para qué quiere ir al baño, pero bueno, asunto del robot. Si el robot tiene que ir al baño y yo le tengo que decir cómo llegar, no le voy a poder decir así aproximadamente. No, ahí lo encontraste. Le voy a tener que decir, girá tanto paso, caminá tantos pasos hacia el oeste o hacia el este. Girá tantos grados y así.
tengo que ser muy preciso. Bueno, con la programación, lo mismo. El programa no va a entender por arte de magia qué es lo que tiene que resolver. Yo le tengo que decir, sin posibilidad de ambigüedad, cada paso de lo que tiene que hacer. Y eso es eso es lo que realmente se valora en un programador. No que pueda escribir código en el lenguaje de moda, ¿sí? El lenguaje de moda es el lenguaje que se paga más ahora. No solamente eso, sino poder tener en claro qué es lo que se tiene que escribir, qué es lo que se tiene que poner, y básicamente todo lo que dijimos antes, ¿sí? Saber que eso es lo que hay que escribir o eso es lo que hay que poner. Poder pensar la solución, ¿sí? Eso es lo que básicamente, no siempre recae en el programador. Van a ver que en la industria del software hay un montón de profesionales, ¿sí? Tenemos gente que se dedica al testing, por ahí el testing no lo hace el programador. Tenemos programadores que se dedican más a la parte del front o a la parte del back, ¿sí? Son cosas que con el tiempo van a saber qué es. Tenemos analistas funcionales, ¿sí? Hay un montón de profesionales, no es que lo hace una sola persona, toma, acá tenés, haceme Mercado Libre. No, hay un montón de profesionales, ¿sí? Pero lo importante es que no esté ese concepto erróneo de que programar es buscar en YouTube o en Internet cómo se escribe algo en un lenguaje y ya me están pagando 1.000.000 de pesos por mes. No es eso. Es bastante más complicado, ¿sí? Igual buscamos en Internet un montón, pero eso no significa que no haya que pensar y mucho, ¿sí? Bueno, ¿qué elementos tiene la codificación? Y ahora vamos a ver un programa codificado en C++ y lo van a poder visualizar. Variables y constantes, que creo que ya saben lo que es, así que ahí podemos ir un poquito más rápido. Operadores, que creo que también saben lo que es, tal vez no sé si con ese nombre, pero seguro que lo usaron si hicieron algún programa en diagrama, ¿sí? Expresiones, que también las usaron, es algo que es más difícil de explicarlo de lo que realmente es. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada. Y esto que sí es exclusivo del lenguaje de programación, que son las palabras reservadas del lenguaje. Eso en un diagrama no existe. Lo que sí por ahí en el diagrama existe son una serie de símbolos que yo no me puedo equivocar de símbolos. O sea, hay un símbolo que es para la pregunta, hay un símbolo que es para la entrada de datos, otro para la salida, y yo no puedo elegir el que quiera. ¿Sí? Es un lenguaje por eso. Entonces, con la codificación pasa eso por una forma mucho más. Palabras reservadas del lenguaje nos sirven, ¿sí?, para poder identificar algunos elementos que el lenguaje utiliza. Por ejemplo, los tipos de datos, vamos a ver un poco más adelante de qué se tratan los tipos de datos, elementos de programación, como if, else, que probablemente se dé una idea que es un if y que es el else, ¿sí?, y otros que vamos a ir viendo más adelante, ¿bien? Y una serie de operadores como new, delete y sizeof, que se van a ver en el laboratorio 2, que también son palabras reservadas del lenguaje. ¿Qué significa una palabra reservada del lenguaje? Yo no puedo usar ninguna de estas palabras para otra cosa que no sea para lo que el lenguaje la utiliza. Vieron que yo para poder crear una variable le tengo que poner un nombre a la variable, ¿bien? Y a la variable le puedo poner el nombre que yo quiera, salvo estos nombres que están acá, ¿bien? No hace falta que se los memoricen ni nada. El IDE, ¿sí? Yo estoy diciendo mucho IDE y probablemente no saben lo que es, ahora les voy a mostrar qué es un IDE. El IDE es un programa que me permite a mí codificar y va a colorear estas palabras reservadas. Entonces yo primero a simple vista me voy a dar cuenta de que es una palabra reservada del lenguaje. Y después, si no me di cuenta y compilo, ahí me va a chillar por todos lados el compilador diciendo, usaste esto y está mal usado, ¿sí? Bueno, por las dudas, de que quede alguna duda de. Bien, ustedes saben que la información, cuando un programa está trabajando, ¿en dónde se almacena? En la memoria, ¿sí? Después de eso se puede llegar a guardar en un almacenamiento permanente, como es un disco sólido, un disco rígido, un pendrive, lo que sea. Pero temporalmente, mientras yo estoy trabajando en un programa, la información se guarda en la memoria RAM, ¿sí? Y para poder poner datos y sacar datos de la memoria RAM, o sea, acceder, leer y escribir en la memoria, yo necesito, cuando estoy programando, utilizar variables, ¿sí? Para poder yo utilizar variables, en el diagrama simplemente las nombran y las empiezan a usar, si no me equivoco, ¿eh?
necesitan una variable para la suma, ponen suma y ya está. En el código no es tan sencillo. Yo para poder usar una variable, por ejemplo, en el lenguaje C++, yo tengo que primero pensar de qué tipo de dato va a ser esa variable, ¿sí? Y el tipo de dato lo que hace es a mí definirme qué cualidad de información se va a guardar. Por ejemplo, en un int, ¿qué les parece que se va a guardar? Bien, int viene de integer y voy a guardar un número entero. Quiere decir que la variable edad que está creando acá en este ejemplo no me permitiría guardar, por ejemplo, un nombre, porque es un entero. Tampoco me permitiría guardar una temperatura, porque una temperatura es por ahí, no sé, 5,3 grados. Y esto es un entero, me permitiría guardar solo el 5, no el 0,3. ¿Bien? Si quisiera guardar un número, pero con la parte decimal, es decir, un número real, se le suele decir en la matemática, ahí tengo el tipo de dato float, ¿sí? Que viene de punto flotante, no importa, pero float es el tipo de dato que me va a permitir a mí después crear variables, como precio, ¿sí? Y precio ahí sí va a poder tener un número con expresión decimal. ¿Bien? Y después tenemos otros como char, que me va a permitir guardar caracteres, ¿sí? Texto o números, pero si es número como texto, o sea, no puedo hacer cuentas con eso. Y bool, que me va a permitir guardar algo que es un valor de verdad, lo que vamos a ver un poquito más adelante, o valor booleano se le suele decir, que es un valor que puede ser o verdadero o falso. Tiene dos estados, como un interruptor de luz que tiene dos estados, ¿sí? O por lo menos los tradicionales, ¿no? Que uno prende y apaga. Bueno, las variables booleanas tienen dos estados, ¿sí? Verdadero o falso. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Y fíjense, si vamos a la parte constante, bueno, acá hay un ejemplo de cómo básicamente se trabajaría con una variable. Yo la declaro y después cuando le asigno algún dato, esto obviamente no es así adentro de la computadora, no es un esquema para que el PowerPoint se entienda, pero básicamente edad es un espacio en la memoria que yo reservé para guardar un número entero, en cualquier lado. Yo no tengo control de eso, el sistema operativo se encarga de eso, y cuando yo le asigno un valor, en este caso 20, ese espacio en memoria guardará de la forma que entiende, que es con unos y ceros, ese número 20. O esa palabra que quiera guardar, o ese emoji que quiera mandar, lo que sea, se va a guardar en la memoria temporal. ¿Bien? Entonces, cuando yo después haga referencia a la variable, de alguna manera, para mostrarla por pantalla, para usarla para hacer una cuenta, lo que sea, va a buscar a ese lugar y se trae ese valor. ¿Bien? Así se trabaja, así lo trabajaron ustedes en los diagramas. ¿Bien? Después tenemos las constantes. Y fíjense que si vemos la definición en la parte de arriba, dice lo mismo. Representación simbólica de espacio de memoria en donde se almacenan los datos en procesamiento. Y constantes también dice lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia habrá? Variable, el mismo nombre dice, ¿sí? Es un espacio de memoria, sí, pero yo lo puedo cambiar todo el tiempo que quiera. Todas las veces que quiera puedo cambiar una variable. ¿Bien? Porque ahí viene el nombre, varía los datos. La constante no, es algo, de vuelta, constante. Yo le pongo un valor y ese valor tiene que permanecer así durante toda la ejecución del programa. ¿Bien? Entonces, si yo quiero un dato que tenga un nombre que le pongo yo, por ejemplo, impuesto, y después quiero siempre hacer referencia a 10.5, o lo puedo escribir en cada caso 10.5 en mi programa, o puedo utilizar la constante impuesto y ya voy a estar haciendo referencia a ese valor 10.5. ¿sí? Entonces, es una constante. Una variable me parece que no necesita tanta explicación porque ustedes ya las han estado trabajando en el introductorio. Son para poder trabajar con programas y que almacenar datos temporalmente. Lo que sí tiene tanto las variables como las constantes es que yo cierro el programa y entonces esa información se pierde. Cuando lo vuelvo a ejecutar, la constante volverá a tener el valor constante, pero la variable no va a tener el dato que tenía antes. ¿sí? Así que todo laboratorio 1 no vamos a tener manera de que, luego de que cerremos un programa, la información que veníamos trabajando se mantenga. En laboratorio 2 y laboratorio 3, sí, porque en laboratorio 2 vamos a ver archivos, que lo que hace es persistir la información en el disco,
y bases de datos que hace eso mismo, pero de una forma todavía más sofisticada, más profesionalizada, ¿sí? ¿Dudas hasta acá mientras tomo un poquito de agua? De esto hay apuntes también, ¿sí? Hay apuntes, va a quedar grabado. Está la grabación de la vez anterior, ¿sí? Donde se ve más o menos lo mismo, pero con un tono de voz y una mucho más tranquilo, porque estaba en mi casa, en pantuflas, ¿sí? No tenía a las 8 que recibir otro grupo de gente. Ahora yo sé que estoy yendo bastante rápido, ¿sí? Pero después no va a ser así todo el cuatrimestre a todo trapo, ¿sí? Bien. No hay manera de cambiar como el 18 más que guardan la misma variable. Perdón. ¿Cómo? Te escuché un poco nomás. Te escuché lo que dijiste de que se puede... Si yo pongo un operador, 18, perdón, edad mi más 1, lo guardo la misma variable. ¿Es posible o es En la constante, decís vos. Claro. No, ahora lo probamos, pero no, le va a asignar un valor, ese valor va a ser el inicial y después no va a cambiar más, por más que cambie la variable. La variable puede cambiar, pero la constante se va a permanecer constante. Sí. ¿Existe una variable constante también? No, o es variable o es constante. Bien. Bien. Expresiones son... En realidad, los temas de las constantes y las variables, veanlo como se pueden usar para cambiar su valor, se no puede cambiar en el transcurso del algoritmo. Veanlo más como es, ¿no? Porque después van a ver que hay lenguajes de programación que hablan de variables constantes. Un concepto distinto. Graph, por ejemplo, funciona con variables constantes. ¿Okay? Porque es el concepto de mutabilidad. Entonces, veanlo más que nada como si se puede mutar, o sea, puede cambiar el valor o no puede cambiar. Las constantes empiezan con un valor, se inicializan con un valor, y a partir de ahí no se cambia. Esa es como la característica de una constante. Las variables empiezan con un valor, que puede ser cualquier cosa, y después en el transcurso del tiempo va cambiando, va mutando. Entonces, yo le digo, veanlo más por lado de si mutan o cambian o cambian. Sí, bueno, quedó más conversación. Con respecto a las expresiones, porque ni siquiera haría falta por ahí de que sepan conceptualmente qué es una expresión para programar. Pero por ahí van a ver en algún apunte o cuando les pide un error en el compilador sobre expresión. Entonces está bueno que sepan ahí, ¿bien? Básicamente cualquier cosa que me sirva a mí para hacer una operación, ¿sí? O una instrucción. Una instrucción sería un comando para la computadora, algo que pueda hacer la computadora. Cada elemento, ¿sí? Sería una expresión. Entonces, por ejemplo, el 10 es una expresión entera, es el número 10. Aux sería una expresión, dependiendo cómo la declaré, si la declaré entera, en algún momento va a tener un valor que va a ser entero. Aux menos 20 también es una expresión, si aux es entero, lo que va a hacer es restarle el valor 20 y va a quedar un número entero y va a terminar siendo también una expresión. Así que básicamente cualquier elemento que a mí me sirve para construir una instrucción es una expresión, ¿sí? Incluso, fíjense acá hay una B, eso sería un carácter, también es una expresión. Todo lo que a mí me sirva para poder hacer una instrucción como acá, es una expresión. Acá tengo una variable, acá tengo el 20, este 20 es una expresión, por ejemplo, ¿sí? Una expresión entera, porque la variable es entera, y porque el número 20 es entero, ¿sí? Bien. Operadores, algo que también vamos a estar viendo, nos sirve para hacer operaciones, obviamente, por eso se llaman operadores. Bien, tenemos de distintas categorías. Ustedes conocen muchos de estos, tal vez no clasificados de esta manera, o sí, pero conocen y usaron seguramente muchos de estos. El de asignación, seguro que lo usaron, porque si no, no creo que hayan llegado
hasta laboratorio 1 sin haber usado el operador de asignación. Los matemáticos también, los relacionales también, y los lógicos quizá también. De ahí en adelante ya probablemente tengan que haber investigado un poco más para conocerlos, como el de dirección e indirección o el de memoria dinámica. ¿Bien? ¿Cuál es el operador de asignación? El igual. ¿Y para qué sirve? Bien, ahí a ver si en el chat, en Zoom dicen algo. Por acá dijeron que es para asignar, ¿cómo era? Para asignar a una variable. Bien. Exactamente. Cuando se refiere a qué sentido es cómo, de dónde a dónde, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos una asignación precisamente. Eso es una asignación. Este es el igual que decían, este es el operador de asignación, ¿bien? Entonces, esto siempre se lee la asignación de derecha a izquierda. Lo que está a la derecha se asigna a lo que está a la izquierda, ¿sí? Esto no está indicando una equivalencia. Yo no estoy diciendo acá, edad es equivalente a 20, como tal vez lo haría en la matemática. Porque si hiciera como en la matemática, si pongo 20 igual a edad, en la matemática está bien, ¿no? Si edad es equivalente a 20, entonces 20 es equivalente a edad. En la programación, si yo pongo 20 igual a edad, no compila. Porque como es el operador de asignación, lo que está a la derecha se guarda a la izquierda. Entonces a la izquierda que voy a tener que tener siempre para que lo pueda guardar. Una variable, exactamente. Entonces, eso es lo que hace el igual. Lo que permite hacer el igual es lo que está a la derecha, ¿sí? Ya sea un número, una operación matemática que después se transforme en un número, o no sé, una letra, un texto, lo que sea, se guarda en la memoria de la variable que está en la izquierda. Por lo tanto, a la izquierda siempre va a tener que haber una variable, ¿sí? O una constante, como vimos también anteriormente, que con el operador de asignación le inicializamos el valor. ¿Bien? Entonces, eso sería el operador de asignación. Uy, me spoileé un poquito. Y después tenemos los operadores matemáticos, que igual ahí tampoco me parece que hace falta mucho, ¿no? Matemáticos, ¿cuáles serán? Más, menos, dividido, agregado. Ah, ahí te pasaste un poquito, te pasaste un poquito más adelante. Pero más para hacer sumas, acá están. Más para sumar, menos para restar, el asterisco para multiplicar, la barra, que es para un montón de cosas, ya van a ver, es para dividir, pero de muchas maneras. Ahora vamos a hacer un detalle sobre eso. Y acá no sé si se llega a ver, por ahí si hago un poquito de zoom presencial, sí se ve. Igual, ¿no? Que es el símbolo de porcentaje. ¿Eh? El símbolo de porcentaje en el lenguaje de programación para lo que sirve es para hacer el resto de la división entera. Ahora vamos a ver también de qué se trata si no conocen ese término. ¿Bien? Y después tenemos en las operaciones matemáticas los paréntesis, que nos sirven para separar en términos, ¿no? Algo que creo que también saben de qué es separar en términos. En la matemática la separación en términos se hace con paréntesis, pero también se hace con corchetes y con llaves. No sé si se acuerdan. Bien. En la programación son todos paréntesis para hacer esa separación en términos, ¿sí? Lo que está en los paréntesis de más adentro se ejecuta primero, después va a estar los paréntesis de más afuera, y así hasta terminar la operación algebraica, ¿bien? Entonces, ¿cuánto daría cada una de estas operaciones que vemos acá? La primera, por ejemplo. 35 la primera. ¿Estamos todos de acuerdo? La segunda, yo también estoy sufriendo. ¿Cuánto? 27. La tercera, 2,5, dicen. ¿Y la cuarta? ¿Cuarta? O sea, la de arriba me dijeron 2,5. La de abajo dice 5.0 dividido 2. Perdón, ¿la tercera no debería cambiar según cómo se haya declarado? Bien, Porque ahí me si dicen puede que la ser un tercera no va a dar float 2,5. 5 o si es un int 5.
Bien, no, acá no hay, fíjate que estoy hablando con el Zoom, ¿no? Obviamente. Son enteros, estos valores que están acá son constantes enteras. La única que no es entera es el que dice 5.0, que es lo que nosotros conoceríamos como 5,0. El punto sería como la coma, ¿bien? Lo que nosotros usamos para separar los decimales. Entonces la tercera da 2. Sí, ya sé. Bien, vamos a ir viendo el resultado de esto y explicando por qué, así no queda tan en el aire. Como bien dijeron, el primero da 35, el segundo da 27, el segundo da 2, y vamos a ver por qué. El tercero da 2, digo. El cuarto da 2,5 y el quinto da 1. Bien. ¿Por qué los últimos tres? Bueno, 5 dividido 2 es 2,5. O sea, salimos del secundario sabiendo eso. Salvo porque esa barra está haciendo la división, está haciendo el cociente de la división entera. Y recuerden que cuando nosotros dividimos podemos obtener el resultado como un número real, ahí sí sería 2,5, o puedo tener cociente, ¿sí? Y resto. Ese es otro resultado de la división, los resultados que puedo obtener. Bien, entonces, ¿cuándo va a ser uno y cuándo va a ser el otro? O sea, ¿cuándo va a ser la división real, la que me da un número con coma, y cuándo va a ser el cociente de la división entera? Bien. El cociente de la división entera va a ser si yo estoy dividiendo dos expresiones que son enteras. 5 es entero, 2 es entero, entonces se queda con el cociente. ¿Bien? Si yo al menos uno, o los dos, o todas las que utilice para dividir, hay una expresión decimal, o sea, float, un valor con coma, ya la división me va a dar con coma. Entonces, 5 dividido 2 me daba 2, porque el cociente de esa cuenta es 2, y 5.0 dividido 2 me da 2.5, porque al haber un float me hace la división real, ¿sí? Y después está el resto de la división entera, que el resto de dividir 5 y 2 es 1, ¿sí? Ahora, ustedes me hacen así, pero ¿entienden eso? ¿Lo comprenden realmente? ¿Se acuerdan del cociente y el resto? Porque la verdad, yo no me acordaría. Yo me acuerdo porque ¿lo vieron? Vamos. ¿Perdón, cómo? Claro. Yo lo que hago es, imagínate, tengo 5 cosas indivisibles. Por ejemplo, 5 libros. Y quiero que 2 personas se lleven cantidades iguales. Bueno, se llevan 2 cada uno y uno sobra. No voy a cortar el libro a la mitad y no tiene sentido. Pero acá podría ser algo indivisible. Tengo 5 kilos de helado. Genial. Entonces lo que hago es darle 2,5 kilos a cada uno. Y eso se puede hacer. ¿Sí? Ahora vos medio van a comer helado. O me quedo con uno, sí, también. Bueno, entonces yo acá tenía un ejemplo con asado y chorizo, pero no hace falta entonces, ¿no? ¿Lo entienden? Lo había preparado, pero lo tienen, ¿no? El asado es algo divisible, o sea, acá tengo 6 kilos de asado para repartir entre 8 personas, le va a quedar una cantidad decimal. Ahora, si yo tengo salchichas para repartir entre personas y no las quiero cortar, o sea, si van a algún lugar y le dan una mitad de una salchicha, yo no la comería. No sé, ustedes, ¿sí? Entonces, no la quiero cortar, eso va a tener que ser una cantidad exacta para cada uno, y si sobra, ese es el resto. Y acá está, para si lo quieren ver, estas cuentas están comprobadas científicamente por un escribano público. Ahí está lo que vos decías. 17 salchichas entre 5 personas, le toca 3 a cada una, ese es el cociente, y quedan 2 para la noche, para cortar y hacerlo con salteadito, ¿sí? Y el asado sí se podría dividir pesándolo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Bueno, igual esto no es matemática, así que si no se entiende, pregúntenme a la profe de matemáticas. ¿Bien? Pero esto es importante porque es todo con el... Se corta. Parece. Se cortó otra vez, pareciera. ¿Sí? Bien. Pasamos entonces a lo que les he dicho por acá, que eran los operadores relacionales. Los operadores... pobre los chicos de Zoom, entonces no vieron el asado. En Zoom estamos todavía.
Se escucha bien igual. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Me estás robando ancho banda, ¿qué haces? Está bien. Se escucha bien, perfecto. Entonces, gracias igual por los operadores relacionales lo que nos permiten hacer es hacer preguntas, ¿sí? Y esto es fundamental también en un programa, porque si solamente es secuencia y ejecuta toda una cosa abajo de la otra, y nunca hay una pregunta, los programas serían muy básicos, no podrían evaluarse cosas, ¿sí? Entonces, con esto yo lo que puedo hacer es, a partir de una condición, saber si mi programa cumple o los datos cumplen esa condición para ejecutar una cosa u otra, ¿sí? Y eso tiene que ver con la decisión, que es algo que ustedes vieron, la decisión simple, ¿bien? Los operadores que tenemos para esto son, en el lenguaje C++, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. El igual, el que compara una igualdad, que es con 2 veces el igual, porque una sola vez el igual que era la asignación. Y el distinto, que es el signo de exclamación y un igual. Eso para preguntar si una cosa es distinta a la otra. ¿Bien? Los operadores lógicos, acá están. Yo hoy me los voy a saltear, lo vamos a ver mejor la semana que viene. Son para hacer preguntas, pero con más de una condición, ¿sí? Yo me los salteo porque no hay mucho tiempo. Quiero que vean algo del código también, ¿sí? Entonces, esto es cuando veamos preguntas, cuando veamos decisión simple, y quiero que una pregunta tenga más de una condición. Ahí entra en juego el I y el O, ¿sí? Hay más operadores lógicos, pero con el I y el O es más que suficiente. Y después tenemos el NOT, que es la negación, para que de un valor de verdad obtener su contrario, ¿sí? Por ahora me lo salteo simplemente para ver un pantallazo de los elementos de programación. Acá está el operador de asignación, que es el que habíamos mencionado hace bastante. Todo lo que está en la parte con el tilde son instrucciones correctas con el operador de asignación. Por ejemplo, asignarle 50 a una variable edad, asignarle B a una variable A, asignarle el carácter X, ese que está con comillas simples, el carácter X, ¿sí? A la variable carácter. ¿Qué pasa si no estuviesen las comillas simples y yo tengo carácter igual a la X mayúscula? ¿Qué pensará que es la X mayúscula? Una variable. Otra variable, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir el carácter X mayúscula, pongo comillas simples y la X mayúscula. ¿Bien? Sí, tiene que ser sí. Bien, es una asignación válida, y fíjense acá de vuelta. Se hace primero lo que está a la derecha, es decir, multiplica lo que tiene la variable cant por lo que tiene la variable pu, y el resultado de eso lo asigna a precio. ¿Bien? Y esta de acá abajo es algo que para la programación es una pavada, y un matemático ve esto y se le zafa un tornillo, porque cont, fíjense si fuese en equivalencia, cont equivale a cont más 1. ¿Cómo puede ser? Para nosotros es, lo que tiene cont, sumale 1 y volvé a pisar cont. Quiere decir que si cont tenía 10, acá lo que va a hacer es 10 más 1, 11. Bueno, cont ahora vale 11, porque lo piso con lo que tenían. ¿Ven? Entonces, así funciona el operador de asignación. No lo piensen como la equivalencia matemática, porque no es así. Y estos son asignaciones que no son correctas. A una variable asignársela a un valor así constante, como en el caso 50, en este caso esto no compila, esto menos que menos, y esto sí compila, el de abajo de todos, esto sí compila. Si yo pongo edad, asignarle a edad lo que tiene edad, eso funciona. Pero, ¿qué? No va a valer nada. Claro, pero el tema es qué valor va a tener edad. Edad, imagínate que tiene 35 años, que es una persona muy joven, 35 años. Entonces, ¿cuánto va Va a ser lo mismo escribirlo que no. Y lo mismo, es lo mismo escribirlo que no. Entonces, no tiene sentido. Si se ven escribiendo eso, córrenlo, porque es ponerlo ahí. Lo único que agrega es complejidad en el código, pues yo, si escribo eso muchas veces, lo único que hago es tener un montón de instrucciones ahí que no hacen nada, y lo único que hacen es dificultarme la lectura. ¿Bien? Vamos a hacer este ejercicio, que es muy sencillo, pero para el ejemplo está más que bien. Vamos a ingresar 2 números enteros por teclado, vamos a sumarlos e informar el resultado de la suma. ¿Bien? En código,
¿sí? Yo les voy a mostrar el diagrama como para recordarles cómo sería el diagrama, pero lo vamos a hacer en código, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que había dicho en un momento que antes de ponernos a escribir hay que pensar en datos de entrada, información de salida y luego el algoritmo? Bueno, datos de entrada son 2 números enteros, ¿bien? Cualquiera, el que el usuario quiera y escriba por teclado. La información de salida es el resultado de la suma, que si yo estoy sumando 2 números enteros, ¿cuál va a ser el resultado? Un número entero, así que yo sé que la suma, o el resultado que tengo que mostrar, también va a ser entero. Y el proceso es algo muy sencillo, es hacer la operación de suma con el operador de suma y luego mostrar ese resultado. ¿Bien? Ese es el ejercicio. Estas son las instrucciones en el lenguaje C++ para lograr eso. ¿Bien? Tranqui, a poquito. Al principio, un paso que no es necesario, no solo que no es necesario, sino que no lo hacen cuando hacen un diagrama, es eso de declarar las variables necesarias. En el diagrama ya las empiezan a utilizar. Acá, ¿no? A nuestro programa, yo voy a necesitar estas variables de este tipo de datos, ya hablábamos más o menos para qué nos servían los tipos de datos, de ese tipo de datos, y con este nombre, num1, num2 y resultado. Esas son las variables con las que voy a trabajar. Una vez declaradas, las puedo utilizar las variables. Entonces, ahí vienen las siguientes instrucciones. Nos encontramos con esa instrucción que dice sein mayor num1. Eso lo que hace es, le da al usuario la posibilidad de que escriba un valor por teclado y que cuando presione Enter, ese valor que escribió se guarde en el espacio de memoria de num1. ¿Sí? Por ejemplo, el usuario pone acá el 50, número 50. Entonces presiona Enter y el 50 se guarda en num1. Lo mismo con num2. Sí. Sein no es una palabra reservada precisamente, pero es un objeto que está dentro de una librería que vamos a incluir. Y fíjate, ahí ya te llené de un montón de porquerías más que hay en el lenguaje. ¿Sí? Claro. Podríamos decir que es como una palabra reservada. No es una palabra reservada, estaría mal si lo estoy diciendo, pero sein no lo voy a poder usar para otra cosa que no sea para ingresar por teclado. ¿Bien? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, para que justo me están haciendo otra consulta también y después el que está hablando por Zoom también va a poder preguntar. El mayor es un operador en este caso. Así como el más y el menos eran operadores, el mayor es un operador que junto con sein permite hacer que lo que se ingrese por teclado vaya a parar a la variable. La pregunta de por Zoom, ¿cuál sería? A diferencia del diagrama de flujo, acá nos pide que ingresemos como variable también resultados, cosa que en el diagrama de flujo no lo hacíamos. ¿Cómo ingresar? No. Ahí no estamos dice, ingresando por teclado el resultado. Claro, no, perdón. Dice declarar las variables necesarias, num1, num2 y resultado. Sí, declarar. Sí. Claro. O Sí, sea, sí. En el eso no lo código, hacía. cada variable que uno quiera usar, la tiene que declarar antes. ¿Sí? Eso claro. para todos, y es lo que me preguntaron. Si yo quiero usar una variable en alguna parte de mi programa, antes la tuve que haber declarado. ¿Qué es declarar? Decir de qué tipo es y ponerle un nombre. ¿Bien? Así el programa sabe que resultado es un número entero. ¿Bien? O num1 y num2, que también son números enteros. Bueno. Después en el paso 4 está la realización de la suma. ¿Sí? Ese es el proceso por el cual yo lo que se ingresó en num1 y lo que se ingresó en num2, lo sumo, eso se transforma en otro número, y ese número resultante se asigna en la variable de resultado. ¿Bien? Ahí estoy asignándole el resultado a la variable, y por último lo que tendría que hacer es mostrar por pantalla el resultado. ¿Bien? Profe, bueno, en diagrama sería... Sí, te escucho. Es el diagrama que vimos en programación, pero puesto en letras, ¿no? En código. Sí, claro. Acá está el diagrama que darían en programación, por ejemplo. Primero ingresar un número en N1, bueno, le cambié el nombre a la variable. Después ingresamos el segundo número en N2, calculamos la suma y mostramos la suma por pantalla. ¿Bien? Ese sería el diagrama de este. Es un programa bastante simple. Bueno, ¿qué hay después? Vamos a resolverlo en C y C++.
Bien, después hay más ejercicios, por si quieren hacer seguramente para practicar. Y que después, no lo estoy. Esa fue una Entonces, consulta. voy a abrir el... Sí, voy escuchando la consulta mientras abro el... ¿Se puede simplificar lo que puede? se había ¿Cómo? codificado antes? ¿Se puede simplificar lo que se había Sí, claro, codificado antes? se puede hacer más simple. Sí, yo no quiero complicarla tanto el primer día, pero se puede hacer eso en muchísimo menos pasos. Sí. Así es. Ah, bueno, Bien. gracias. Yo voy a crear aquí un directorio. UTN, le voy a poner la 1 clase 1, lo subo al repositorio así. Bien, acá en este directorio voy a crear el o los archivos fuentes, dependiendo, hay tiempo, yo estaba re apurado y son las 7:20, ¿después qué hacemos? Cantamos una canción. Yo pensé que ya se estaban yendo, y igual nos vendría bien unos 5 minutitos para tomar un café o algo, ¿no? Por lo menos, no sé, ustedes se ponen a su casa después, pero yo un cafecito entre clases me tomaría. O 2. Sí. Si podemos mostrar algo de code sería buenísimo para los que no entendemos nada, porque la verdad que yo lo abrí y te soy sincero, de nada, más Para allá de mostrar, claro. perdón, mostrar qué. El CodeBlock. El programa. ¿El CodeBlock? Sí, ahora lo voy a abrir al CodeBlock. Sí. Genial, dale, disculpame, gracias. Yo lo que estoy haciendo ahora es, en mi directorio, en mi disco rígido, creo una carpeta donde voy a ir haciendo varios archivos con ejemplos, para que vean varios ejemplos, ¿sí? Y después ustedes tendrán que hacer pasos similares para el resto de los ejercicios. ¿Sí? Bueno, hay algunas cosas que pueden llegar a ser distintas, como por ejemplo la ruta donde se guarda y eso, porque no es Windows, pero después el resto es igual, ¿sí? Acá ustedes ven que no dice C2 puntos barra, como sería en Windows, pero más allá de eso es todo lo mismo, ¿bien? Bueno, ustedes tendrán el menú inicio o Windows 11, ahora ya ni sé cómo es, capaz que piensan y ya se abre la aplicación, capaz, no sé. Pero básicamente van a ubicar el programa este que les había dicho, el CodeBlocks, previamente lo van a instalar, lo abren. Está abierto, ¿no? Entonces, así los recibe el CodeBlocks. Entonces, lo que tienen que hacer para empezar a codificar un programa es guardar el archivo con el cual van a trabajar. Ese es el primer paso. Entonces van a ir a File, New, File, para crear su primer archivo, ¿sí? Lo que vamos a crear ahora es un archivo fuente. Un archivo fuente es un archivo de texto que tiene código en C++, que luego el compilador lo va a entender, lo va a compilar y va a generar el ejecutable, ¿sí? Bueno, entonces vamos acá a File y fíjense que me muestra varias opciones para elegir. Yo voy a elegir C++ source, ¿bien? O sea, un archivo fuente de C y C++. Hago clic en Go. Acá en este asistente que se abre, siempre elijan C++, que es el lenguaje que vamos a utilizar, ¿bien? Siempre elijan el lenguaje C++. Clic en Next. Acá nos pide que ubiquemos la ruta exacta donde lo vamos a guardar, ¿bien? Para no andar escribiendo la ruta exacta, porque me puedo llegar a equivocar, acá hay un botón que no se ve mucho ahora por el proyector, pero hay un botón que lo presiono y ahí me aparece todo el directorio, ¿sí? Y no me acuerdo dónde, en UTN, la 1, clase 1, acá lo ubicaría. Y acá le pongo un nombre. Por ejemplo, ¿cómo le puedo poner? Sumamos. Sí, ahí me dicen suma también. Suma.cpp. Acá una cosa importantísima. Guardarlo en CPP. El nombre del archivo le ponen lo que a usted más le gusta. Pero la extensión es como el apellido del archivo, la otra parte, el tipo de archivo, sí, que viene después del punto, ese tiene que ser CPP, porque CPP significa C++
y lo va a compilar como C++. Si yo le pongo C a esto, a ver, ¿para qué le puse eso? Vamos, bueno. Si yo le pongo C a esto, lo va a tratar de compilar como C y no les va a dar. Entonces, el nombre, lo que quieran. Después ponen .cpp. ¿Sí? Bueno, ponen save, ponen finish, y esto no lo vieron. Y ahí les aparece una pantalla así. Les va a aparecer seguramente en blanco. Yo lo cambié para que sea un fondo oscuro. ¿Sí? Que ahora vamos a ver si es mejor un fondo oscuro o un fondo blanco con el proyector. Pero les aparece esto así. Y acá vamos a escribir unas instrucciones que al principio no van a tener ni idea qué son. Y no importa. Siempre se escriben las mismas instrucciones para hacer el programa. Y después sí van a entender por qué. ¿Bien? Lo primero que voy a poner es numeral, include, menor, IOStream, mayor. Esto obviamente tiene un propósito. Hoy, por ser la primera clase de la primera materia que ven de codificación, no nos vamos a poner a explicar qué es esto porque es muy complejo. ¿Sí? Pero básicamente lo que hace es incluir un módulo de C++ para trabajo de entrada y salida. Bueno, ya les dijo entonces. Yo dije que no, y me dijo, bien. Sí, está muy bien. Después, using namespace std. Ahí lo que le está No, diciendo. no, sí. Sí, básicamente está diciendo usa el espacio de nombres de la librería estándar. Ahora, por eso es que tampoco queremos hacer mucho hincapié en esto, porque no importa ahora todo eso. ¿Sí? No importa que sepan qué es un namespace, no importa ahora qué es una biblioteca y por qué IOStream es una biblioteca, y más adelante sí va a importar y ahí sí se van a enterar. ¿Saben? Diciendo que la explicación tiene poca importancia. Ahora, hoy sí. No, entienden, ¿no? Lo que voy, hay que centrarse ahora en lo más inmediatamente importante, y esto después va a ser fundamental, pero mucho más adelante. Después vamos a escribir int main, paréntesis, llaves, y dentro de estas llaves va a ir nuestro programa. O sea, dentro de estas llaves iría lo que ustedes ponen en el diagrama de flujo, lo traducido del diagrama de flujo, ¿sí? Y fíjense que main, ¿qué significa main en inglés, no? Principal, o sea, este es el programa principal. Después de acá pueden derivar como diferentes cosas como esta, ¿no? Ni siquiera quiero nombrar qué, diferentes cosas como main, ¿sí? Pero por ahora tenemos solo main. Después vamos a tener main y por ahí tenemos otra parecida. ¿Bien? Aquí, y bueno, y al final de todo ponemos return 0. ¿Por qué 0? Porque es una convención. 0 significa que el programa se ejecutó y finalizó correctamente. Un valor distinto a 0 quiere decir que hubo un problema y no llegó al final como debería. ¿Bien? Esos serían entonces los pasos para crear el... Acá no tenemos nada, o sea, si yo corro esto, compila, pero es un programa que no hace nada. O sea, empieza y termina. ¿Bien? Pero es un programa. O sea, yo podría decir que hice un programa ya. Ahora lo vamos a transformar en un programa que... Una consulta. Sí. ¿La llave es automática? O sea, ¿aparece automática o nosotros la tenemos que poner? No, la llave la escribí, ¿eh? Ah, buenísimo. Lo que pasa, yo estaba medio tuneado. Esto es un IDE aparte. Yo les hago muchas veces IDE. Esto es un IDE. ¿Sí? Un IDE significa entorno de desarrollo integrado. Mira. Es un entorno de desarrollo. Creo que es entorno de desarrollo integrado. ¿Sí? Básicamente es una herramienta, es un editor de texto. ¿Bien? Es un editor de texto con un montón de opciones, pueden ver un montón de opciones que nos ayudan a programar. ¿Bien? Pero no deja de ser un editor de texto. ¿Bien? Es como no es el como la Notepad. ¿Cómo es como el Notepad? El Notepad es un editor de texto plano. Esto también es un editor de texto plano. Además, el CPP, después lo van a abrir con Notepad y van a ver que... Después voy a abrir el CPP con un editor de texto plano y van a ver que es texto plano. Yo le decía que el IDE tiene... Sí, Facundo. ¿Siempre tiene que estar el return? Facundo.
Segundo pregunta si siempre tiene que estar el return. Sí, hay estándares, ¿sí? Los lenguajes de programación tienen estándares, ¿sí? Y para estar dentro del estándar, para hacer un programa que cumple los estándares, tengo que cumplir ciertas normas. Una de ellas es que main devuelva in, y otra es que sea 0 el valor para cuando el programa funciona correctamente y finaliza correctamente. Yo acá le puedo poner return 120, pero no estaría dentro del estándar. Entonces, ¿para qué poner algo distinto si todos los programadores de todo el mundo se pusieron de acuerdo que hay que devolver 0? ¿Sí? Si yo pongo return 120 va a andar igual, pero no estaría dentro del estándar. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles eran los...? Me rompí, no sé. Por favor, traten de mutearte, sobre todo si hay acople. Sí. Sí. El include IOStream y el using namespace std tienen que estar, y tienen que estar antes de inmain, porque si no todo lo que pongamos no va a andar. Sangría. Ah, no, por favor. No, primero entendí librería, después entendí sandía. No hace falta. Pero siempre póngalo. No hace falta. Es más prolijo, pero si yo hago esto, y yo hago esto, también va a andar. Sí. Bien. Les comento a los de Zoom porque si no, no entiendo nada. Un compañero preguntó si esa sangría, ¿sí?, que es ese espacio que yo dejo cada vez que hago una línea, en realidad es cada vez que pongo un par de llaves, ¿sí? Si hay que hacerlo, sí hay que hacerlo. Porque se llama, incluso tiene un nombre de un verbo específico en la programación que se llama indentar. ¿Sí? Indentar. ¿Sí? Y la indentación lo que hace es que cuando yo veo un programa se entienda, sea legible para otra persona. ¿Sí? Cada vez que se vaya abriendo hacia la derecha el programa es porque yo abrí una estructura nueva, una decisión, una repetición o algo, ¿sí? Entonces traten de hacerlo. No se ahorren espacio. No se ahorren espacio. Posta, no se los ahorren. El compilador después eso los ignora los espacios. Así que agregar menos espacio no lo hace un programa como más eficiente, por decirlo de alguna manera. No. Bueno, pero acá en C++, no, porque ya dividido en bloques. Va a agarrar cada uno de los bloques. Las llavecitas no. Más adelante lo vamos a ver más en detalle. Pero no se ahorren espacio, no traten de ponerlo todo en una sola línea, porque una línea de código es como que queda mejor hecho el programa, no solo cuando queda peor hecho el programa. ¿Okay? Porque uno tiene que siempre priorizar el fácil entendimiento del código frente a un montón de cosas. Más acá que ni siquiera vemos esto. Siempre prioricen que se entienda más el código, que tenga nombres, las variables descriptivas, que tenga la indentación, que tenga muchas líneas y son varias instrucciones, porque eso nos da a nosotros como profesores, a ustedes del futuro, cuando vean su código de entenderlo, le va a dar una mejor comprensión de lo que están haciendo. ¿Okay? Así que no se ahorren espacio, no se ahorren texto, no se ahorren nada. Acá gasten todo. Gasten nada. Acá gasten todo, acá gasten. ¿Quieren ponerle resultado de la suma de la variable para que sea más entendible? Pónganlo. Cada instrucción es un término. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué había que hacer entonces cuando codificábamos antes de empezar como en el resto del algoritmo? Declarar las variables. Entonces, son dos números y una para guardar el resultado de la suma, ¿sí? Entonces vamos a declarar como enteros el primer número, n1 por ejemplo, o num1, como entero num2 y como entero suma. ¿Bien? Esa es una manera de hacerlo. Ahora, si yo quiero declarar tres variables enteras
esto justo por ahí todo lo contrario de lo que dijo Brian recién, pero si yo quiero declarar 3 variables enteras, todas juntas también puedo, y esto no está mal, yo podría decir num1, num2, y punto y coma al final, ¿sí? Esto también es completamente válido. Entonces, en este paso, en esta instrucción, yo lo que estoy haciendo es declarando las variables enteras que necesito para mi programa. ¿Bien? No, lo iba a decir cuando, después de escribir varias, le iba a decir que había en común, pero me lo spoileaste todo. Exactamente. Pero bueno. Sí, el punto y coma. Olvidarse el punto y coma. Sí. Exactamente. Es la manera de decir que es el fin de la instrucción. Y en un programa como el que vamos a hacer, es muy claro donde nos olvidamos el punto y coma. O el operador que sea que nos olvidemos. Pero en otros casos, en cientos y cientos de líneas de código, si yo no lo puse, es mucho más difícil de localizar. Por eso cada línea que uno que pone tiene que entender bien de qué se trata y escribirla como a conciencia, ¿no? Escribir por escribir. Después, ¿cuál era el siguiente paso? Después de haber declarado las variables, en este programa que podríamos poner acá arriba qué es lo que hace para que se entienda, ¿no? ¿Qué es lo que hacía este programa? ¿Se acuerdan cuál era? Suma. Entonces, dados 2 números que se ingresan por teclado, calcular la suma de ellos y mostrarla por pantalla. ¿Bien? Bueno, si yo escribo eso así, ahí, ¿qué le parece que va a pensar el compilador que es? Que es código. El código, que son como instrucciones, ¿sí? Bueno, yo no quiero que pase eso. Hay un elemento muy común en todos los lenguajes de programación que es el comentario. Comentario de código. Doble barra. El comentario de código lo que me va a permitir es que esto el compilador lo ignore y que quede como algo para el programador, que es lo que quiero ahora. Para comentar tengo 2 maneras. Puedo comentar línea por línea, para eso pongo barra barra, y fíjense que es como que se grisó. Entonces esa línea se canceló, se comentó. Y así sería con la siguiente. Ahora, si yo tengo varias líneas por comentar, lo que puedo hacer es hacer otro tipo de comentario que es con barra asterisco y asterisco barra para cerrar el bloque de comentarios. Que en este caso es como mejor, ¿no? Entonces ahí tenemos el enunciado y esto el compilador lo va a ignorar. No me va a tirar error por encontrarse con ese texto extraño, ¿sí? O sea que sería como una apertura y un cierre. Lengua, como claro, corchete. ¿Cómo? ¿Vos estás escuchando? Ay, no te entendí. Corchete. Es como dijeron en el Zoom, que sería para abrir y cerrar como si fueran corchetes en lengua y literatura. Bueno, yo no tengo ni idea de lengua y literatura. Yo la última vez que vi lengua y literatura, pero bien, sí, como en una nota al pie, como algo como una nota del editor. Para esto no lo dijo la persona, ya una cosa así, sí. No sé si se entiende. Sí. Comunicarse entre programadores. Sí. Como para dejarse la pista. Sí. Ahí yo he encontrado código que por ahí estaba el código acá y dicen, perdón, te ponen. O sea, diciendo, mala, yo sé el futuro, el que viene después, yo sí, perdóname. Sí, hay comentarios que son graciosos. La idea del comentario es, o para documentar, para poder decir qué hace, esto es una documentación, básicamente explica qué hace este programa, o para dejar, yo puedo poner el comentario de barra barra acá. Yo podría decir acá lo que estaría haciendo. Por ejemplo, declaración de variables. Ahora, esto, ¿sí? Que compila y es correcto, no está bien visto porque el que está viendo esto en teoría sabe C++, sabe que esto es una declaración de variables. Entonces, lo que es obvio no se documenta, no se pone. Pero si estuviese poniendo ahí una fórmula física para calcular algo, una fórmula económica, lo que sea, no viene mal poner ahí
// y el link a donde está la explicación de esta fórmula, por ejemplo, ¿sí? Para eso es, y como habías dicho, para dejar, no vos habéis dicho, para dejar como charlar con el programador que viene a futuro. También, sí, tal cual. No sé si es una buena práctica, comentar el código anterior para no perderlo del todo. Bien. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo? Yo no es que soy sordo, Pedir el número. pero Pedir con el esto no número. escucho bien. Ingresar los números, dijiste. Sí, solicitar los números, perfecto. Pedir los números por teclado del usuario. Y eso era con SEIN, ¿no? SEIN, mayor, Mayor. num1, SEIN, mayor, num2, y luego hacer la operación matemática. Bien, a la variable suma, que es la que yo voy a utilizar para almacenar el resultado, le voy a asignar lo que me devuelve el resultado de num1 más num2. ¿Sí? Ese que aparece así cuando... Eso se puede desactivar si quieren. Es el autocompletado o en algunas otras herramientas se llama IntelliSense. Como que va escribiendo lo que le parece que puede llegar a ser. Incluso los que tienen inteligencia artificial son muy... porque te ponen exactamente lo que tiene que ir. A veces molesta, a veces viene re bien. Yo podría escribir esto, preguntan con respecto al espacio de lo que estoy escribiendo. Yo podría escribir esto así y también está bien, pero no me parece más prolijo así. Y lo que decía Brian de no se refiere a esto. Optimizamos el programa. Claro, es como lo visualizan mejor porque tiene menos líneas, ¿sí? Pero esto para mí es peor. Yo si veo esto, me cuesta más leerlo. Y estamos hablando de 16 líneas de código que la mayoría son enter, ¿sí? Entonces, si tengo un programa extenso realmente, esto no está bueno, ¿sí? Prefiero poner toda la vida así. Traten de no hacerlo y así van a acostumbrar poco a poco a cómo va a ser. Ahí poniendo en una línea. Hagan el esfuerzo. Sí, claro. Sí. Pero es muy difícil de leer. Es un error y estás buscando por todos lados dónde está y está en la misma línea. O sea, si vos haces todo tu proyecto así todo en una sola línea, el compilador no le da lo mismo. Al que no le va a dar lo mismo está a nosotros. A nosotros no nos va a dar lo mismo. ¿Cómo? No forma parte de las buenas prácticas. No, es una... No. Bueno, ahí es perfecto. Si yo me olvido esta línea, yo no compilé todavía, o creo que compilé una sola vez, pero me olvidé a propósito del punto y coma, ¿no? Y entonces, pongo build para compilar y va a analizar la sintaxis. Se espera un punto y coma antes de suma. Línea 12. En cambio, si yo lo tengo así, bueno, ahí es como evidente, ¿no? Pero si yo lo tengo así, línea 11, pero línea 11 tiene un montón de instrucciones. Es más difícil de darse cuenta dónde está el error, ¿sí? Entonces, es una cuestión de prolijidad, de organización. Bueno, ¿qué faltaría? Sí, también, apiadarse nosotros cuando leamos el código. Igual hay un truquito interesante. Imagínense que lo tengo todo así. Ustedes pueden poner botón derecho, format, este que está acá, y se pone todo, ¿no? O sea, es tan necesario que esté así que hicieron una opción para que se acomode, ¿no? Bien. No tienen excusa para presentar. Si lo presentaron así porque lo querían hacer a propósito, lo vamos a tener en cuenta. Quería hacernos enojar. Bueno, y faltaría mostrar por pantalla el resultado, ¿no? Que es cout y lo que contiene la variable suma y bueno, el punto y coma. Bueno, esto ya está para compilarse
nos va a decir que no hay errores, no hay warnings, que no son errores, pero son advertencias, cosas a tener en cuenta. Y como ya está compilado, yo lo puedo ejecutar con run, ¿bien? Y se va a abrir una consola, porque esto es una aplicación de consola. ¿Y qué es eso? ¿Qué está haciendo el programa? Está esperando que yo ingrese el primer número, o sea, num1. Vamos a poner, por ejemplo, 10. Presiono Enter. Ahora está esperando num2. Le vamos a poner, por ejemplo, 45. Y ahí está el resultado, 55. ¿Sí? Está el programa en funcionamiento. Está bien, funciona, da el resultado correcto. ¿Qué le faltaría a este programa para que sea más lindo? Texto, ¿no? Que el usuario, porque nosotros todos sabemos lo que está haciendo el programa y sabemos que funciona bien, pero se lo damos a alguien que entra ahora mismo al laboratorio y se va a dar cuenta que después de un rato, pero no lo va a tener tan claro. Son 3 números, básicamente, tranquilamente. Tiene que encontrar que hay una relación de que es el primero más el segundo da el tercero, ¿no? Entonces, lo ideal, no es lo ideal, sino lo obligatorio es, ustedes como alumnos, pero como programadores en general, es ser comunicativos y claros con el usuario. ¿Sí? Imagínense que van al cajero automático, ponen la tarjeta de débito y desaparece ahí, para exponer un número. Nada más, desaparece para poner un número. ¿Qué estamos haciendo? ¿Un depósito, una extracción, una donación? ¿Qué es eso? Entonces, si no me aparece un texto que acompañe a eso, yo voy a sacar la tarjeta y me voy a ir a otro lugar. Bueno, su programa no tiene que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo haré yo para que acá diga, por ejemplo, ingresar 2 números? Cout, comilla, comilla. Por pantalla, no tiene que aparecer eso. Bien. No, se puede, pero lo complica bastante más. No, que aparezca literalmente eso. Primero, ¿con qué comando, para así decirlo, mostrábamos por pantalla? Cout. Entonces, cout es lo que vamos a hacer. Y ahora, como yo quiero que aparezca algo literalmente, ¿sí? Yo voy a usar comillas dobles, y eso debe ser algo de la literatura también, ¿no? Comillas dobles, ¿sí? Y acá voy a poner lo que quiero que literalmente aparezca por pantalla. Entonces, ingresar 2 números. Entero, puede poner 2 números. Bueno, este es el otro. Ahí está. Ingresar 2 números enteros. Entonces, en la secuencia del programa, primero muestra por pantalla eso y después espera, ¿sí? que yo ingrese los valores. Incluso podría ser así, más claro todavía. Perdón, se escucha mal. Ingresar el primer número, pido el primer número, ingresar el segundo número, pido el segundo número, y al final estaría bueno decir qué es ese valor resultado, ¿no? Entonces, podría ser otro cout con comillas dobles que diga el resultado de la suma y después el resultado de la suma, ¿no? Y fíjense cómo con eso solo el programa cambia un montón. Ya, fíjense, ahora también quiero hacer una cosa más. ¿Se acuerdan que antes hice el primero build y después run? ¿Sí? Esto es importante. Si yo hice cambios en el código, si no hago build, al no compilarse, no se ven afectados, no se ve en el programa todavía. Entonces se tiene que hacer build y después hacer run. Y es tan común esa combinación que hay uno que es build and run. Compila. Si la compilación fue correcta, lo ejecuta. Entonces, ingresar el primer número, por ejemplo, 45, ingresar el segundo número, 5, el resultado de la suma es 50. Está mucho más claro, ¿sí? Mismo programa, lo que agregamos fueron las salidas por pantalla. ¿Qué otra cosa? Pregunta. A ver, hay alguien muy detallista con la escritura, con cómo se ve algo. Alguien que haya una línea entre 2 y 2. Para que quede una línea entre esto y quede mucho más prolijo, ¿no? Que quede como agrupado primero ingresar los números y después mostrar el resultado de la suma. Acá lo que vamos a usar es un cout
Y voy a poner en el. En el o en line lo que va a hacer es un salto de línea. Básicamente lo que en papel sería dejar un renglón, bueno, lo va a hacer en la pantalla. Por cada L que yo ponga va a ser un salto de línea. ¿Sí? Entonces ahora, Profe, disculpe, no se escucha bien. si no se escucha bien, yo no hay mucho que puedo hacer porque se dan la banda de la facultad. Ahí les pido disculpas, pero no puedo hacer más. Bueno, entonces con el DL un poco más. Y una cosa más antes que habíamos mencionado que era lo... por eso no se escucha. Habíamos mencionado que cuál era la primera estructura de todas las que íbamos a ver. La secuencia. Y la secuencia habíamos dicho que, o la definición de secuencia que podría ser una serie de pasos de cosas en un orden específico, ¿no? Entonces, ¿qué pasará si yo altero el orden? Por ejemplo, esta línea que está acá, me la llevo ahí. ¿Son las mismas instrucciones? ¿No? Sí, son las mismas instrucciones. ¿Están en la misma secuencia que antes? No. Entonces, el resultado, en este caso, va a ser otro. Pido el primer número, pido el segundo número, muestro la suma y recién después guardo en suma el resultado de la suma. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que pasa acá. Vamos a hacer 3 más 4 y me da 32.767. Por un error de 30 y pico de números, 32.000. Bueno, acá hay dos cosas importantes. Primero, ojo con la secuencia. Cada instrucción tiene que ir en el lugar correcto. Y otra cosa importante, antes de cortar, que quede como dato extra, ¿qué será ese número que se debió en pantalla? ¿Por qué 32.767? No, sí, igual el video siempre me hace lo mismo. Todo distinto. 764. ¿Sí? No. Ese número se lo conoce como basura. ¿Sí? Y las variables no pueden no tener nada. Una variable siempre tiene algo en memoria. ¿Sí? Siempre hay algo en las variables. ¿Sí? Entonces, si yo a una variable no le asigné nada con el operador de asignación o con el sein, va a tener esto que le decía recién, basura. ¿Y qué es esa basura? Bueno, en este caso, como es un número entero, un número entero cualquiera, del cual yo no tengo ningún control. Puede ser un número muy grande, puede ser un número muy chico, puede ser el 0, qué sé yo, puede ser cualquier número, ¿sí? Entonces, es importantísimo que cuando ustedes utilizan una variable como para mostrar por pantalla o para hacer algún cálculo, siempre se aseguren de que tiene un valor consistente, un valor que pusieron ustedes o el usuario. ¿Sí? Ustedes van a ser los programadores o el usuario, ¿sí? Si no, va a tener basura. Fíjense, otro ejemplo de algo que podría dar basura. Voy a volver a poner esto donde estaba. ¿Bien? Y ahora voy a hacer esto. No cambié ningún orden esta vez. ¿No? Pero ¿qué está pasando? Estoy ingresando 2 veces sobre el UM1 y nunca sobre el UM2. Entonces el UM1 no va a tener basura, pero el UM2 sí. Entonces, por transitividad voy a terminar teniendo basura. Por ejemplo, 9 más 50, o L1 gigante. Son 157.919.378. Que si justo una transferencia bancaria le da esa basura y me llega a mí, estoy re contento. ¿Sí? Bueno, tengo esto, así que no va a pasar nunca. Pero entienden a lo que voy, no puede pasar nunca eso en un programa de ustedes. Siempre tiene
un valor o con el operador o algo por teclado. ¿Bien? Bueno, un pantallazo creo que tenemos. Este archivo después lo vamos a subir. Sí. ¿Por qué el último seout queda? Eso es porque tenemos que va poniendo, eso es porque no puso el estrella. Vos pensás que cada seout él va a tratar de tirar el texto ahí. Si vos pones muchos seout, va a tirar texto. La única forma de hacer lo que tira abajo es poner un... Dado. Se le cortó, ¿no? ¿No le anda a nadie? Se le cortó, dice No, que nada. todo, Sí, se sí, le sí, cortó. se cortó. Sí, se le cortó. Se cortó. Bueno, igual estamos a 5 minutos de que termine la hora, así que estamos. Sí, igual se le Ya fue no la queda más. conexión recién. Estábamos viendo Sí, todo. va. No pasa nada. Ahora Sí, se después de las cortó, 8 pero no. creo que Ahí está, ahí volvió. ahí volvimos. Bueno, Hola. bien. Les estaba compartiendo la pantalla de Lowe, que era el programa con el resultado, ¿no? Esto lo llegaron a ver, me parece. Les mostré después a los chicos que lo mismo de arriba se puede escribir en una sola instrucción, como combinando todos los términos, por así decirlo, en una sola. Y nada más. Básicamente eso es todo por ahora. Ustedes ya saben, en el campo virtual tienen una sección donde tienen la guía de trabajos prácticos para hacer. ¿Sí? Tendrían que hacer el TP1, no necesariamente todo, pero ir leyendo los ejercicios, tratar de pensarlos, tratar de hacerlo en diagramas. Si lo hicieron en diagrama y creen que está bien, tratar de pasarlo a código. ¿Sí? Eso sería como la tarea. Pero la tarea principal que tienen que hacer es instalar el compilador, instalar el código que hayan elegido y poder hacer correr este programa que funcione, que sume dos números y lo muestre. ¿Sí? Eso es Profe, fundamental como una para que empecemos a pregunta. mover la rueda. ¿Cómo? Perdón. Una pregunta, profe. Sí. Es sobre las autoevaluaciones. ¿Son esas que están en cada unidad que dicen actividades? Sí, sí. Las que son, te vas a dar cuenta porque te dice que es una autoevaluación, que tenés una serie de intentos, esas son. Ok, ok. Bien. Bueno, cortamos acá y después, bueno, ahora viene otro grupo presencial, pero el Zoom no va a estar de vuelta para el otro grupo y vamos a decir exactamente lo mismo, ¿sí? Ángel, ¿te puedo Así hacer que, una bueno. pequeña pregunta? Sí, decime. Cuando ingreso texto en el cout, por ejemplo, cuando pongo número, como vos, con el acento, en vez de escribirme la palabra número, me escribe un punto en la letra del acento. ¿Sabes a qué se debe de deber? Por pantalla, es posible que no aparezca. Hay una pregunta en el foro de dudas que es sobre eso y está respondida. Ah, perfecto. Listo. Bueno, gente, les corto acá. Gracias, profe. Y nos vemos la próxima. ¿Sí? Chao, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, buenas noches. ¿Cómo? Chao, profe, gracias. Vemos, por ahí sí, por ahí no. En aviso te vamos a... Chao, profe, gracias.